En este video revisaremos cómo lograr pensionarse bien en Colombia. Revisaremos las ventajas y desventajas de los sistemas de prima media y ahorro individual. También miraremos un ejemplo en el cual analizaremos cuál de los dos sistemas es mejor para obtener una buena mesada pensional. Inicialmente vamos a suponer el caso de dos personas, Juan y Pedro. Juan realiza sus aportes en Colpensiones, es decir, se encuentra en el régimen de prima media. De otro lado, Pedro se encuentra realizando sus aportes a un fondo privado, por lo tanto se encuentra en el régimen de ahorro individual solidario RAIS. Ahora, lo interesante en este ejercicio didáctico es tratar de proyectar qué pasaría en un futuro sobre los aportes y los posibles escenarios para lograr conseguir una mesada pensional. Vamos a plantear dos escenarios. En el primero, tanto Juan como Pedro en su historial laboral logran realizar aportes durante 20 años. En promedio, sobre una base de cotización de 2 salarios mínimos vigentes. En el segundo escenario, Juan y Pedro, a través de toda su vida laboral, logran realizar aportes durante 29 años, con un salario base de cotización de 2 salarios mínimos, como promedio de su cotización. En el primer caso, recordemos que tanto Juan como Pedro lograrán cotizar 20 años, es decir, 1040 semanas. En ambos casos, dejar de cotizar es una mala decisión, pues en el caso del régimen de prima media se necesitan 1300 semanas para conseguir la mesada. Y en el caso del régimen de ahorro individual se necesitan 1150 semanas para tratar de obtener una pensión mínima. Pero en el caso hipotético donde no se logran realizar más cotizaciones, se puede solicitar la devolución del ahorro si se tiene la edad requerida. En este caso se debe tener claro que los aportes de Juan en el régimen de prima media van a un fondo común administrado por Colpensiones. Con estos recursos ahorrados se pagan las pensiones de quienes ya cuentan con la mesada actualmente. Eso quiere decir que los recursos no son invertidos en activos que generan una rentabilidad por encima de la inflación. Por lo tanto, al solicitar la devolución del saldo ahorrado, el valor de los aportes casi que con seguridad será mucho más bajo que si se hubieran realizado aportes al régimen de ahorro individual. La razón es que los aportes devueltos en Colpensiones, es decir, en el sistema de prima media, solamente se ajustan anualmente de acuerdo con la inflación, mientras que los aportes realizados en los fondos privados logran una mejor rentabilidad anual. En la práctica, si suponemos una inflación promedio del 4% anual, el ajuste de los aportes realizados en Colpensiones será de ese mismo valor de rentabilidad. Por el contrario, los aportes en el régimen de ahorro individual en promedio logran una rentabilidad del 8% anual, y debido al interés compuesto y al paso de los años, esto implica una diferencia considerable en el aumento del capital ahorrado. Si te está pareciendo útil el contenido de este video, no olvides suscribirte al canal y compártelo en redes sociales con tus amigos. Algunos estudios muestran que el valor de los aportes devueltos en el régimen de ahorro individual son entre 3 y 8 veces superiores que los recibidos en el régimen de prima media. En conclusión, para este caso, sería mejor cotizar en el régimen de ahorro individual, pues el monto de los aportes devueltos es mayor. Pero cabe aclarar varios puntos. Aun cuando el monto recibido en este caso es mayor, en el régimen de ahorro individual no se está logrando una mesada pensional, solamente la devolución del ahorrado con los rendimientos conseguidos. En ambos casos, la meta debe ser tratar de conseguir los requisitos para lograr la mesada: 1150 semanas en el régimen de ahorro individual y 1300 semanas en el régimen de prima media. Claramente, la mejor opción es seguir cotizando hasta cumplir los requisitos y acceder a la mesada. Vamos ahora a revisar la segunda alternativa, en donde Juan y Pedro, a través de toda su vida laboral, logran realizar aportes durante 29 años, con un salario base de cotización de 2 salarios mínimos como promedio en su cotización. Recordemos que Juan cotiza en Colpensiones, es decir, en el régimen de prima media. Al cotizar durante 29 años, en total tendrá 1508 semanas acumuladas, suficientes para completar las 1300 semanas que se requieren para pensionarse, si se tienen 62 años para hombres y 57 para mujeres. Con estas semanas cotizadas y con un salario
promedio de 2 salarios mínimos mensuales vigentes en los últimos 10 años, el cálculo de la mesada es un poco complejo, pero se rige por la siguiente fórmula, en donde S es el número de salarios legales vigentes. Bajo estas condiciones, la tasa de reemplazo es de aproximadamente el 72% del último salario recibido. Esto quiere decir que para el año 2020 se conseguiría una mesada mensual aproximada de 1.277.000 pesos. Ahora, revisemos qué pasaría con Pedro, quien ha cotizado en el régimen de ahorro individual también durante 29 años, 1.508 semanas. Para este caso, el valor de la mesada depende principalmente del valor que tenga ahorrado en su cuenta individual. Este valor es función de muchos factores, pero principalmente de los aportes mensuales, que son un porcentaje del salario, y de la rentabilidad conseguida. Sin embargo, para hacernos una idea real, para lograr una mesada de un salario mínimo para el año 2020, se requiere contar con un ahorro en la cuenta individual en promedio de 240 millones. Si no se logra este valor, se puede aspirar a la garantía de pensión mínima, por contar con los requisitos, que correspondería a un salario mínimo legal vigente. En la práctica, con el régimen de ahorro individual, la tasa de reemplazo en promedio se encuentra entre el 30 y el 40% del último salario. Esto quiere decir que lo más probable es que en este régimen Pedro consiga solamente una mesada correspondiente a un salario mínimo legal vigente. En resumen, en concreto, Juan lograría en el régimen de prima media en Colpensiones una mesada de 1.277.000 pesos, mientras que Pedro conseguiría con una alta probabilidad una mesada de un salario mínimo legal vigente, aportando al régimen de ahorro individual. A no ser que Pedro, en buena parte de su historia laboral, realice unos mayores aportes, producto de unos salarios más altos, o tenga aportes voluntarios a su fondo. Revisemos algunas conclusiones de este ejercicio. La primera es que cuando se cotiza un salario mínimo mensual en promedio, no se tienen diferencias tan marcadas en los regímenes, pues en ambos se aspira a tratar de conseguir una mesada de un mínimo, en donde incluso en el régimen de ahorro individual se tienen unos requisitos más fáciles de lograr, 1.550 semanas contra 1.300 semanas en el régimen de prima media. Si se realizan aportes por encima de un salario mínimo legal vigente, el régimen de prima media claramente es muchísimo más conveniente, pero hay que tener claro que se debe tener la meta de lograr cotizar las 1.300 semanas. Es importante tener en cuenta la tasa de reemplazo promedio, que corresponde al porcentaje del último salario que se recibirá como pensión. Si bien este valor depende de muchos factores, en promedio es del 30 al 40% en el régimen de ahorro individual y del 60% al 70% en el régimen de prima media. No se descarta una próxima reforma pensional que modifique las condiciones actuales, en especial las del régimen de prima media, pues no hay que olvidar que el sistema no es sostenible actualmente con los aportes de los cotizantes y buena parte de los pagos de las mesadas se deben realizar con aportes del presupuesto nacional. Esta reforma cambiaría muy posiblemente las condiciones aquí planteadas. Revisemos algunas características del régimen de prima media. En el régimen de prima media, los aportes que realices van a un fondo común que es administrado por Colpensiones, que es una institución pública del Estado. La mesada que logres en el fondo de prima media depende del salario conseguido en los últimos 10 años laborados. La edad para lograr pensionarse es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Los requisitos para lograr la pensión se encuentran en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. La pensión se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula, en donde S corresponde al número de salarios mínimos vigentes que ha ganado durante los últimos 10 años. Pero hay que tener en cuenta que esta fórmula aplica a las 1.000 semanas trabajadas. Por cada 50 semanas adicionales, este porcentaje aumenta un 2%. Entre mayor sea el salario promedio de los últimos 10 años y mayor sea el número de semanas cotizadas, mayor será el valor de la pensión obtenida. Entre las ventajas del régimen de prima media se tiene que si se consiguen los requisitos, por lo general la mesada pensional obtenida es mayor que en el régimen de ahorro individual.
No se necesita conseguir un gran ahorro para lograr la mesada. Lo importante es cumplir con los requisitos. Entre las desventajas se tienen que la mesada máxima tiene un tope de 25 salarios mínimos mensuales. Se necesitan 1.300 semanas cotizadas para pensionarse. A diferencia, en el régimen privado se necesitan solamente 1.150 semanas. Igualmente, si no se consiguen los requisitos para la pensión, la indemnización es la sustitución de los saldos, correspondiente al monto ahorrado con los aportes mensuales. Pero los rendimientos son mucho menores que el régimen de ahorro individual. Revisemos ahora las características del régimen de ahorro individual solidario RAIS. Para lograr una mesada se debe contar con un ahorro, con un capital para lograr obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal vigente, que actualmente se ajusta de acuerdo con la variación del porcentaje del índice de precios al consumidor IPC, que es publicado por el DANE. Los requisitos para pensión se establecen en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. Las ventajas del régimen de ahorro individual o privado son las siguientes. En el caso de fallecimiento, los hijos pueden tener una devolución de sus saldos. Tiene varias modalidades de pensión. En total se plantean 7 alternativas. No hay valor límite de la mesada. Se depende del ahorro, pero por lo general es complicado conseguir valores altos de pensión. Los afiliados tienen la oportunidad de hacer aportes voluntarios para mejorar la mensualidad proyectada de su mesada. Es posible pensionarse con 1.150 semanas, a diferencia del régimen de prima media, donde se necesitan 1.300 semanas. Se tienen diferentes tipos de fondos que permiten escoger distintos niveles de riesgo: moderado, conservador y mayor riesgo. La Ley 100 incluye una garantía de pensión mínima para las personas que no logren acumular el capital suficiente para lograr una autofinanciación de la pensión, pero se requieren tener 62 años para los hombres, 57 para las mujeres y tener cotizadas al menos 1.150 semanas. Pero esta garantía está sujeta a ciertos requisitos, como no contar con una renta adicional que supere un salario mínimo legal vigente, como por ejemplo un arriendo. Entre las desventajas del régimen de ahorro individual o privado se tienen las siguientes. Se requiere para pensionarse con una mesada de salario mínimo un ahorro acumulado para el 2020 en promedio de 240 millones, debido a que la mayoría de los colombianos cotizan por debajo de los 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Es bastante complicado conseguir este monto de ahorro. Por lo general, las mesadas que se consiguen son de menor monto que en el régimen de prima media. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Si el contenido del video te ha parecido útil, dale like y compártelo en redes sociales con tus amigos. Ingresa a invertología.com para más información.